yo e Ignacio Miguel veremos nuestra semejanza y diferencia acerca de lo que pensamos sobre las respuestas de estos dos personajes. Nosotros veremos si estamos de acuerdo acerca de cómo interpretamos la Biblia o de cómo relacionamos la fe y la ciencia. También veremos qué es para nosotros la Biblia. Este y yo hablaremos sobre la interpretación de la Biblia, sobre la relación entre la fe y la ciencia, sobre qué es y qué no es la Biblia. Hablaremos con dos personas, con un apoderado del Colegio San Ignacio del Bosque y con el encargado pastoral del tercer ciclo del San Ignacio del Bosque, Manuel Moreno. Yo y mi compañero haremos dos conclusiones personales acerca de lo aprendido en clases y las respuestas de los dos entrevistados. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la relación entre la religión y la ciencia? La relación, desde mi parecer, entre la ciencia y la religión es básicamente que las dos nos ayudan a entender el universo, nos ayudan a entendernos a nosotros como especie y qué es lo que hacemos acá. La ciencia, por un lado, utiliza más la razón, por decirlo así, y la religión utiliza, además de la razón, también la fe. Segunda pregunta. ¿Qué es y qué no es la Biblia? La Biblia es una fuente de inspiración diaria. La Biblia es una fuente de aprendizaje. La Biblia es algo que, si bien es cierto, el texto no ha cambiado en mucho tiempo, las interpretaciones han ido cambiando y nos han ido educando y nos han ido formando día a día. ¿Qué no es la Biblia? La Biblia no es algo que nos limita, la Biblia no es algo ajeno, la Biblia no es algo que nos castiga. La Biblia no es algo que nos limita como personas, por el contrario, algo que nos nutre día a día y de la que seguimos aprendiendo después de tantos años desde que fue escrito. ¿Listo? ¿Interpretas tú la Biblia? Bueno, a ver, me cuesta mucho interpretarla personalmente, por lo general me apoyo de interpretaciones de otras personas, pero trato de ver la Biblia y aterrizarla a lo que yo vivo en mi día a día, de aterrizar el Evangelio en lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el colegio, lo que está pasando en mi país, lo que está pasando en mi familia, etc. Trato de buscar alguna unión entre lo que yo vivo a diario con lo que sale en la Biblia. Según tú, ¿cuál es la relación entre la religión y la ciencia? Bueno, la relación entre la religión y la ciencia es que la religión la practicamos los cristianos y por todas las cosas que Dios ha creado, que es en el fondo nuestro mundo, y la ciencia es la aplicación del método científico con las herramientas y los elementos que Dios nos ha dado y nos ha puesto a disposición, así como la inteligencia que nos dio, que nos diferencia de los demás seres humanos. Creo que tienen mucha relación en términos de que somos los humanos, los cristianos, quienes aplicamos la ciencia y quienes son los que utilizamos las herramientas y la inteligencia que nos dio Dios para, en favor de la ciencia, llegar a ciertos resultados o hacer investigación. Según tú, ¿qué es y qué no es la Biblia? Bueno, yo creo que no es un libro, sino que son una recopilación de varios libros escritos por varios autores. Por lo tanto, tampoco es un libro escrito por una persona. Y es nuestra guía, en el fondo, como cristianos, de tomar de cada uno de esos libros qué cosas podemos hacer o qué etapas de la historia también se están viviendo y ponerlo en contexto. Y lo que no es tampoco es una guía propiamente tal, sino que son relatos de distintas personas ¿cómo se llama? Que nos cuentan cómo fue la evolución del cristianismo a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo interpretas tú la Biblia? La Biblia, bueno, es una serie de libros que la contienen, y la interpretación que yo le doy es, en el fondo, es su aplicación a la vida, o ciertas frases o ciertas partes de los libros que te guían como cristiano y te hacen tomar decisiones o te dan justo en los momentos precisos
ciertas directrices como para vivir la vida como cristiano. En conclusión, según la respuesta de nuestros entrevistados, la relación entre la religión y la ciencia es que los dos nos ayudan a entendernos. Pero por un lado, la ciencia busca la razón. La religión no busca eso. La relación busca el para qué o el por qué. Mientras eso, la ciencia son las herramientas que nos dio Dios para ayudar a entender las cosas. Mientras que la fe es el procedimiento. Simplemente saber saber para qué pasó tal cosa. Segunda pregunta. Para ellos, ¿qué es y qué no es la Biblia? Bueno, para ellos, la Biblia no es un libro, es un método de aprendizaje, algo que los acompaña. La Biblia es algo que te enseña, algo que te cuenta acerca de la historia de los cristianos en el antiguo tiempo. O sea, se puede decir, la Biblia no ha cambiado, pero las interpretaciones con el tiempo siempre han sido diferentes. Bueno, la gente la ve diferente, para todos es diferente. Para ellos la Biblia no es un método de castigo, es un método de enseñanza. No es un método de corrección, es un método para comprender, para saber y para ver para qué son las cosas. Como última pregunta es la interpretación de la Biblia. Para nuestro entrevistado, la Biblia es un método para acompañarse en la vida, para comprender las cosas que están pasando, para comprender lo que pasa en tu vida, tanto como en la de los demás, en la del mundo, en la del país. Es un método para guiarse, un método para guiar cristianos, y son un conjunto de libros que te van enseñando lo que pasó y te van ayudando en tu día a día. Después, en la pregunta de interpretación de la Biblia, con Ignacio coincidimos en que las respuestas eran bien parecidas, ya que los dos entrevistados, tanto Manuel como Carlos, coincidían en que la Biblia era un método de guía, un método para aplicar en la vida, un método que les acompañaba y les enseñaba cada vez facilidades para vivir. En cada problema se guiaban gracias a la Biblia, y en cualquier buen momento siempre se relacionaba con algún texto de la Biblia. Primero que nada, la pregunta de relacionar la fe con la ciencia, nos damos cuenta, yo con Ignacio lo discutimos y hablamos de que las dos respuestas se relacionaban con lo aprendido en clases. Primero, se habló de que la ciencia es una forma para enseñarnos, o sea, para mostrar las respuestas debido a la razón, y la religión más por una esperanza o fe. También, por la respuesta de Carlos Miquel, nos damos cuenta de que él utiliza la ciencia como un método de ayuda para descubrir las cosas. Algo utilizado por los cristianos, los religiosos, nosotros, utilizando la ciencia para descubrir aquellas respuestas. Después, en la pregunta de interpretación de la Biblia, con Ignacio coincidimos en que las respuestas eran bien parecidas, ya que los dos entrevistados, tanto Manuel como Carlos, coincidían en que la Biblia era un método de guía, un método para aplicar en la vida, un método que les acompañaba y les enseñaba cada vez facilidades para vivir. En cada problema se guiaban gracias a la Biblia, y en cualquier buen momento siempre se relacionaba con algún texto de la Biblia. En conclusión de lo que vamos a sacar de este trabajo, de la entrevista, podemos sacar varias conclusiones a partir de las tres preguntas. Comenzaremos con la pregunta número 1, que es: ¿cuál es la relación entre la religión y la ciencia? La relación entre la religión y la ciencia es que, aunque la religión no se base en la ciencia, ni la ciencia se base en las religiones, cada uno tiene como propósito poder descubrir de dónde nosotros nos originamos y cómo nos desarrollamos en la vida, o sea, y explicarlo. Y además, que cada uno se complementa, es decir, que la religión se complementa con la ciencia y la ciencia se complementa con la religión. A partir de la segunda pregunta, que es: ¿cuál es tu interpretación de la Biblia? A partir de Carlos y Manuel,
Mi interpretación de la Biblia es que la Biblia es una guía, es como un manual que nos ayuda a hacer nuestra vida mejor, mucho más cristiana, y a la vez nosotros ser mejores personas. Y por último, en la pregunta número 3, que es ¿qué es y qué no es la Biblia? Yo concluyo de que la Biblia es un libro histórico. Pero la Biblia no es un libro que se hizo una sola vez, sino que es una recopilación de libros que se han sacado a lo largo de la historia y que se han mantenido a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Bueno, este es el fin.